Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estamos de pie, es que hay invitado. Y hoy tenemos un gran invitado. Nuestro embajador, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, ex canciller, uno de los diplomáticos con más cantidad de horas de vuelo que podamos imaginar, Roy Chatterton Matos, y un hombre que tiene además toda la experiencia esa que es intransferible y que además tiene le physique du rôle, como dirían los franceses, para representarnos dignamente. Sugeriría, señor director, entrar en un close-up con mi invitado mientras yo lo presento. Muchas gracias. Como yo soy el productor y realizador y diseñador de la escenografía y de los tiros de cámara, me permito hacer familiarmente y con todo respeto estas cosas. Cualquiera sea el caso, Roy, hay tantos temas en el panorama internacional. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Como desde la campaña... A ver, yo llegué... No se dice. A ver, no se dice, ¿no? No. Oniswaki Malipons. Así es. Y al fin y al cabo, alguna vez el idioma diplomático fue el francés. Alguna vez y los Y eso significa algo así como, maldito sea el que piense mal. Así sea. Dejémosle aparte. Yo llegué aquí en el año 69, Caldera 1, diciembre del 69. Y tenía que irme a Francia porque había tumbado al ministro de Hacienda allá con una denuncia bestial y afecté a 62 compañías anónimas y al banco más importante del país, que era anunciante de mi propia noticia. Siguen ocurriendo cosas así. Allá y en otras partes. Sí. Fui un kamikaze, pero dije la verdad. Y entonces me dijeron, ¿por qué no te vas a especializarte en Europa? Y dije, no, la patria grande. Cuando pasé por acá, quemé las naves y me quedé enhorabuena. Y por eso puedo decir que hace décadas que como correligionarios, porque ambos nos formamos en la izquierda cristiana, Así es. y en la democracia cristiana, Los socialistas cristianos. los social cristianos, que es como debe ser. Sí. Y hemos llevado lo nuestro, ¿no? Por defender esas ideas y no transigir con los gobiernos de turno. Plomo y difamación. Plomo literalmente en mi caso algunas veces, ¿no? Y intentos de secuestros también. Pero bueno, tú tienes más horas de vuelo. No, somos coetarios, digamos. Es un gustazo tenerte aquí. Y además me encanta que vengas de Liquiliqui, más telúrico no pudo haber sido, ¿no? Eso es una prenda, es el traje nacional de Venezuela, ¿no? Para los que nos ven desde lejos y no lo entienden. Lo hago a propósito, como se está hablando de oficializar algo así como el año del Liquiliqui. Yo vengo usando esta prenda no a diario, pero en cada buena ocasión que he podido lo he hecho, desde mi primera comunión, pasando por diferentes presentaciones de credenciales diplomáticos, que es un momento estelar para vestir el traje típico venezolano, y yo creo que hay que reivindicarlo. Te he visto en fotos con personalidades de alto nivel internacional de Liquiliqui, ¿no? Sí. Eso es reivindicar. Es más, yo tuve el honor de recibir la ciudadanía venezolana por decreto presidencial, pero como no quería que me la regalaran, entre comillas, y sin falta de agradecimiento, exigí que me hicieran los exámenes que estaban en un manual de venezolanidad para extranjeros, cosa que ahora no se exige, ¿no? Y eso fue en la esquina del canal, aquí en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Fui el único en años que dio ese examen y tengo mi diploma. ¿Por qué? Porque en la época de Pérez Jiménez había que demostrar que uno se ganaba la ciudadanía y que sabía algo del país, ¿no? No que caía en paracaídas y ya negociaba una ciudadanía. Se desfilaba en Liquiliqui. Sí, se desfilaba en Liquiliqui, la Semana de la Patria, además. Así es. ¿No? Y los gringos, como decimos coloquial y familiarmente, los yanquis decían, hay un peligroso peligroso eje, ojo, peligroso eje Caracas-Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allá estaba Perón, aquí estaba Pérez Jiménez, y se hablaba de desarrollar todo y no necesariamente comprarle todo, especialmente el armamento, a los estadounidenses. Entonces teníamos Canberra, los grandes jets de la época que eran británicos,
Y tuve el honor de Los entrevistar... Venom, los Vampire. Sí, señor. Sí, señor. También británicos. Y la Armada también iba por otros lados. No necesariamente dependíamos tecnológicamente de Estados Unidos. Inglaterra e Italia. Ajá, así es. Y lo mismo hacía Perón. Y oh casualidad, los únicos países de América fuera de Estados Unidos que estaban desarrollando tecnología nuclear era Argentina por orden alfabético y nosotros. Así es. Y entonces el reactor nuclear que tenemos en Pipe, en el instituto, en el IVIC, Instituto Venezolano de altísimos niveles de ciencia, y yo tuve el honor de entrevistar a Juan Pablo Pérez. Bueno, Juan Pablo Pérez Alfonso, estamos porque Humberto Fernández Morán. Humberto Fernández Morán. Juan Pablo Pérez Alfonso fuimos los creadores de la OPEP, que tampoco nos lo perdonan. Pero Humberto Fernández Morán, que despectivamente los envidiosos le llamaban el brujo de Pipe, nadie lo quería entrevistar porque se rayaban con el gobierno de turno. Yo dije, yo sí lo entrevisto. Una entrevista tan larga que nadie se atrevió a cortarla. Y aquel hombre recibió de Estados Unidos, porque él trabajó con la NASA además, por su conocimiento, y que se graduó bajo las bombas aliadas con las más altas calificaciones en Alemania, ¿no? Aquel hombre nos había puesto en el plano de vanguardia del desarrollo tecnológico y teníamos el reactor nuclear que nadie tenía, y con Perón los argentinos tenían lo mismo. Y Washington hablaba del peligroso eje Caracas-Buenos Aires, ¿no? Y teníamos los mejores jets que había y las mejores unidades navales. Bueno, son un tiempo pasado. Ahora, en aquel tiempo se desfilaba de liqui-liqui. Y tú que has estado en los lugares más distinguidos e importantes, que no necesariamente a veces son lo mismo, de la conducción política y geopolítica de Europa, me consta que has ido a presentar credenciales de repente ante un gran presidente de Francia de liqui-liqui, ¿no? Y algunos dirían, ¿eso es un traje Mao? No. Y además, en aquel examen que di en el Instituto de Mejoramiento Profesional y Magisterio, cumpliendo con aquel manual de venezolanidad para extranjeros que ya no se exige, una de las preguntas, Peine, era ¿de qué tela se hace el tradicional liqui-liqui? Tú tienes la respuesta. Tú tienes otra también y la llevas Yo tengo puesta. una. Sí. Bueno, resulta que era drill. Sí. Y no todo el mundo recuerda lo que es drill, pero yo que tuve un padre que era una especie de gran ingeniero textil, me enseñaba, por ejemplo, mira, aquí estamos exportando las telas de Uruguay hacia Londres y llevan ya en la identificación, cada pieza decía Made in England, y los cifrinos, los pituquitos, iban a comprársela a Londres, y yo, Casimir inglés, a ver, sí, hecho en Uruguay. Así hacíamos las cosas en esas épocas. ¿Qué pasó ahora? Nunca tenemos para aburrirnos ahora. Y hay una agenda internacional demasiado fluida que yo quisiera plantearte de entrada, porque no quiero hablar más, que ya me extendí demasiado, y porque tú eres la experiencia hecha diplomacia. Por ejemplo, me tiene con la sangre caliente lo que dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, este señorete, en el Río de la Plata, ¿saben con qué rima señorete? Cuando presentó unas viviendas de 48 metros cuadrados, las viviendas que hace el gobierno para los pobres y que se la ha dado también a los venezolanos, que están por millones aquí. 48 metros es... Se lo ha dado también a los colombianos acá. Sí. Tenemos millones de colombianos que se vienen acá, como dijimos, votan con los pies, cruzan la frontera caminando, se quedan aquí, hacen una nueva vida. Y ellos han recibido, millones de ellos, también las viviendas que hace aquí el gobierno. De las que hace aquí el gobierno, las 48 que dice el señorete este vicepresidente, estas no son para los venecos. 48 tiene prácticamente un lavadero acá, no una casa. Ahora, ¿qué te parece? ¿A qué viene esa actitud de semejante personaje? Bueno, primero quiero aprovechar tus palabras de presentación y referirme un poco a la experiencia que tengo como diplomático, porque esa experiencia me ha servido, yo. Eres el hombre con más horas de vuelo en quisiera diplomacia. yo ser el diplomático venezolano que más ha luchado y con más convicción por las buenas relaciones entre Venezuela y Colombia. Y vaya que han costado, ¿eh? Sí, es difícil, pero lo que veo acá es esta maldición que ha lanzado sobre nosotros
el señor vicepresidente de Colombia, yo la voy a responder afirmando que es una bendición. Y es una bendición para que nosotros los venecos, orgullosamente venecos, nos demos cuenta de que esas declaraciones son como la punta del iceberg. Esto quiere decir que él lo que hace es mostrar, por una gran imprudencia, lo que es el segmento más belicoso, más guerrerista y más antivenezolano de la oligarquía colombiana. Porque hay un segmento de la oligarquía donde encontramos no solo aprecio, sino bolivarianismo. Pero no es el caso, estos son los herederos de Santander con su carga de odio, y de traición. De traición, de leguleyismo. Y la traición ha estado permanente en todos los acuerdos que a lo largo de más de un siglo se han celebrado en Colombia para reconciliar y para alcanzar la paz. Así que eso nos va a servir a nosotros para estar más alerta y no dejarnos seducir por las melosidades de algunas maneras muy elegantes de hablar y muy educadas que tienen algunos personajes en Colombia, porque de este sector belicoso, en algunos casos sanguinario, de la oligarquía colombiana no se puede esperar sino traiciones, maltratos, odio, desprecio, que es todo lo que sienten por nosotros, que hasta el nombre del país se lo ofrecimos, se lo regalamos, se lo dimos, nos lo deben. Otra cosa que me llama poderosamente la atención. Estados Unidos insistió que aceptáramos bases militares de ellos. Eso es absolutamente contrario al espíritu patriótico, nacionalista, sano de cualquier venezolano, ¿no? El presidente Chávez, que en paz descanse, se negó totalmente a eso. Y de inmediato encuentran en Colombia, en la hermana Colombia, el sí absoluto para colocar no una, 7 bases gringas. 7 bases gringas. Y le cedieron el derecho de soberanía de su cielo, tierra y mar. Y lo último que firmaron, no me canso de repetirlo porque es asombroso, haga lo que haga un soldado gringo en Colombia, así le viole la hija al presidente, como salen a hacerlo en Japón todavía. En Okinawa, por ejemplo. En Okinawa, la base de Okinawa, eso es, sí. Los fines de semana es un peligro. Las mujeres esconden a sus hijas. Y entonces, haga lo que hagan, no lo pueden tocar. Tienen que entregarlo a su cadena de mando. Son intocables, son los soldados del imperio. Y el imperio hace cuanto le viene en gana donde quiera que vaya. Pero aquí no lo hacen. Sí, no, aquí no lo hacen, pero ellos tienen una hipótesis de guerra, de invasión de Venezuela. Y por eso las preguntas tuyas deben ser respondidas con otra pregunta. Es decir, ¿por qué Colombia, la oligarquía colombiana, ha promovido y aceptado gozosamente la instalación de 7 bases en su territorio? Y aparte de eso, ¿por qué está negociando un acuerdo con la OTAN? Nosotros no estamos aislados, pero estamos rodeados. Si tú ves Puerto Rico, Aruba, Curazao, Bonaire, San Luis, y le agregas Martinica, Guadalupe, Montserrat, no sé si se me fue alguno, no quiero hablar un poco Bonaire. Hacia el oriente, Bonaire se me olvidó, te darás cuenta de que son países, son colonias de países miembros de la OTAN. La base de F-16 que no aceptó aquí Chávez, está en Curazao. Metieron ahí, está en Curazao. Y la zapilla holandesa que es OTAN. Y recordemos que los Estados Unidos con la OTAN han destruido países. Los más frescos que se vienen a la mente, por supuesto, es Siria, no la han logrado vencer, ahí están perdiendo. Y en buena parte gracias, bueno, al valor de los militares sirios, pero también el apoyo ruso y la sabiduría del señor Putin. Pero ves también Libia como la destrozaron los países de la OTAN. Y un caso que ya nadie recuerda y el cual yo añoro en su plenitud institucional, que es de Yugoslavia. La convirtieron a base de bombazos en 5 o 6 países.
Los yugoslavos eran de los mejores diplomáticos del mundo, fundadores del movimiento de los no alineados, pacificadores, buenos negociadores, sí. Simplemente los desaparecieron como entidad única, repito, convertido en 5 o 6 países. Y era un bellísimo país. Es un maravilloso país, entonces yo siento nostalgia de esa diplomacia con la cual tuve la oportunidad de compartir experiencia. Y bueno, hay militares, porque también hay militares colombianos que pertenecen a ese segmento violento, históricamente violento, santanderista de la oligarquía colombiana, que tienen hipótesis de guerra sobre Venezuela. Ahora, eso no sirve para estar de alerta, pero afortunadamente estamos alerta con un poder de fuego, con un poder militar superior al que tiene Colombia. Normalmente ha sido el caso y continúa siéndolo. Pero los Estados Unidos van a tratar de, al menos los extremistas dentro de los Estados Unidos, tratar de propiciar un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Eso sí, los Estados Unidos están dispuestos a librar esa batalla contra Venezuela. Hasta la última gota de sangre ajena. Hasta el último soldado colombiano, me adivinaste. No, perdón. Para allá iba. Hasta el último soldado colombiano. Sí. Porque bueno, la traición de Santander sigue ahí. Sí. ¿No? Pero hay una Colombia maravillosa, bolivariana, una Colombia sana, de genios, de héroes. La Colombia, bueno, comenzando por la Colombia de Simón Bolívar, a la cual dedicó sus últimas palabras antes de bajar al sepulcro. La Colombia de Gaitán, la Colombia de García Márquez, la Colombia de Camilo Torres y de tantos intelectuales, académicos, la de Equidad Córdoba. La del único político colombiano con el que yo tuve trato y consideración, Luis Carlos Galán, y que iba a cambiar todo, e iba contra la corrupción y contra la droga, y lo asesinaron porque no lo podían parar. Has tocado un punto bien importante, porque allí hay como una coalición, no quiero mencionarlos a todos, pero digamos que los países con más experiencia y más historias de magnicidio en este mundo son los Estados Unidos y probablemente Colombia. Pero la Colombia del sector violento, no la Colombia de los poetas, no la Colombia de los grandes pintores, no la Colombia de los grandes músicos, clásicos y populares. Conviví con caballerazos intelectuales en aquel viejo diario Tenemos que nacional. aprender a diferenciar. Una cosa es esa oligarquía sanguinaria y otra cosa nuestros hermanos colombianos. Y por eso aquí los recibimos. Y hay otra pregunta que los líderes colombianos no han podido responder todavía. Cuando preguntamos por cuál es su interés en hacer alianzas con la OTAN, no responden. O por qué han permitido la instalación de base, tampoco responden. Pero tampoco responden cuando preguntamos, como alguna vez lo hicimos en la OEA, ¿por qué se han venido 5,5 millones de colombianos a Venezuela? La otra pregunta, ¿por qué a pesar de todos nuestros problemas y todos nuestros sufrimientos, no se regresan a Colombia y se quedan aquí a compartir con nosotros el mal rato que podamos estar pasando y que ya estamos comenzando a superar? Preguntas para la historia, para el momento. El señorete vicepresidente, ¿se enterará de Es un esto? hombre muy violento. Acabo de verlo en un video dándole corrones a una anciana y a uno de sus escoltas. El tema parece ser Eso es cómico, eso es García la Marquiano. anciana vino y le hizo una pregunta dolorosa, de real, una denuncia como pregunta, y él le cae a golpe a su escolta porque la dejó acercarse y a la señora porque no le gustó la pregunta. Sí. Un varón, ¿eh? Él fue víctima en algún momento del terrorismo, pero eso no es excusa para hacer lo que está haciendo y lanzando invectivas contra un país que solamente ha tenido para Colombia los brazos abiertos. Históricamente ha sido así, Sí. increíble. Y las puertas abiertas también. Sí, y no se les discrimina en nada, en educación, en salud, en nada. Más bien bailamos sus ritmos, Sí. cantamos su himno, que es un himno precioso, donde por cierto se menciona al Libertador y se habla de Bárbula y se habla de Ricaurte, pero esas son las estrofas no cantadas del himno. Pero es un bello himno y a mí me encanta cantarlo junto con los colombianos cada vez que se pueda. Así debería ser, ¿no? Y hay otra lectura, naturalmente, que la de los sectores oficiales. Ahora,
como nosotros siempre nos entusiasmamos y nos vamos como en la vieja tertulia, yo quise anotar algunas cosas para no salirme de un plan de verdadero desarrollo de temas que están en la palestra periodística, ¿no? Por ejemplo, ¿qué herencia nos deja Barack Obama? Aparte de la enorme decepción, porque ahí hubo una suerte de racismo positivos. A partir de su mezcla de razas, nosotros decidimos que era un buen hombre, y sin embargo, la herencia que deja es el regreso a la Guerra Fría. Le dimos un la cheque, destrucción le dimos un cheque en blanco, un la cheque en destrucción blanco. de países. Todavía lo tratamos bien, a pesar de la espantosa herencia que dejó junto con su secretaria de Estado, la señora Clinton, que también, cuyo marido dejó unos cuantos países destrozados a bombazos. Y Obama, bueno, repito, una enorme decepción, pero una decepción que deja sobre Venezuela una espada de Damocles para permitir a sus sucesores, cuando a bien o a mal lo tengan, puedan destruir a Venezuela por considerarla una amenaza. Una amenaza a nosotros, a la primera potencia del mundo, por favor. Es tan ridículo. En béisbol sí los estamos amenazando. ¿En? En béisbol. Sí. Cada día tenemos mejores jugadores en las grandes Y en ligas. bellezas femeninas también. También. Pero hay una fórmula que es tan clásica. Es decir, es como aquello de a clear and present danger. Sí. Es necesario declarar, para darle el marco legal, que un país como Venezuela representa una clara y presente amenaza para los Estados Unidos, para de esa manera entrar en el marco legal, es decir, las palabras claves para justificar el marco legal, y que permita al presidente que se haga cargo de esto tomar una decisión eventual de ir a la Recuerda que guerra. la mentira siempre lo ha apoyado. La barbaridad que hicieron dentro de Naciones Unidas de convocar una sesión del Consejo de Seguridad y denunciar la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. Todavía las están buscando, pero destrozaron a Irak, lo partieron en varios pedazos, aun cuando no se ha desintegrado todavía institucionalmente. Han matado cientos y cientos de miles de iraquíes, cuando en tiempos de Saddam Hussein se vivía mejor, a pesar de que era un hombre duro, como es el mismo caso de Libia. De Pero, Gaddafi. Pero mira, sí. yo fui invitado en aquella época, Sí, recorrí Irak desde el Golfo hasta la frontera norte, y ahí vivían chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los del jefe, y los kurdos al norte, y todos en Santa Paz. Había para todos. El estándar de vida de esa gente era envidiable. así es. Uno iba a las riberas de Tigris ahí, Y el Éufrates. y el Éufrates, que era la Mesopotamia, ¿no? Sí. Uno iba a las riberas del Éufrates y uno decía, ¿pero qué es esto? Estoy en París, las ropas que se gastaban, los estilos, las cosas, sin perder su natural cultura. Había buenos sistemas de seguridad social. Absoluto. Eso Y la- sí, un régimen duro, pero al menos se comía, se estudiaba. Es un país con grandes Había científicos. grandes hospitales, grandes centros de es. educación, mucho deporte, y la gente vivía y viajaban permanentemente a hacer sus compras a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, pero estaban allí cerca. Los Estados Unidos le prendieron fuego, Sí. Le prendieron fuego. con ayuda de... Y la Libia de Gaddafi Ujú. tenía un estándar de vida envidiable. Sí. Terminó linchado, pero además linchado con la satisfacción de la secretaria de Estado de los ¿Te Estados acuerdas? Unidos. Tú sabes qué bueno que citaste eso. Tenemos ahí en el archivo esas imágenes. El horroroso video. Ella no pensó que las cámaras en la que iba a ante las que iba a declarar en una entrevista ya estaban ya grabando. Y en una sonrisa orgásmica dije, llegamos, vi, como aquel Vini Vidi Vinci, ¿no? Sí. Fui, vi y murió. Él murió, se rió a carcajadas. A carcajadas. Pero también celebró el triunfo de la oposición venezolana en el Departamento de Estado en diciembre del 15, cuando dijo
ganamos, ganamos. Ganamos, estamos involucrados en esa jugada. Dijo, we won. We won. Creo que es hora de un corte, señor coordinador. Sí, bueno, señor director, un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, porque ahora sí vienen los temas, si es que faltaban. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Un canal 24 horas de información. Poder tener la posibilidad de aproximarse a la gente todas las mañanas, cada vez más actualizados y pendientes pues, de todo el desarrollo de los hechos en nuestro país. 30 minutos en la noticia. Todos los días a las 5:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. PDVSA Gas avanzan en el desarrollo industrial de la nación. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: al momento de hervir líquidos, prever que pueden derramarse y apagar la llama dejando que el gas se escape. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Lo estás haciendo bien, Nicolás. Nosotros somos el camino, la verdad y la vida, porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Hugo Chávez, somos el camino. Te amo, mi cielo. Gracias, que Dios te bendiga. Al otro día de verme carnetizado, me llamaron. Y pronto fue todo. Te amo, Nicolás. Yo siempre lo voy a amar. Del amor, del corazón de la patria, a la victoria. Tal día como hoy, en 2011, la UNESCO proclama el Día Mundial de la Radio. Celebramos este día en consideración de ser la radio un medio de comunicación de bajo costo y apropiado para llegar a comunidades alejadas y a las personas vulnerables, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes, además de servir para casos de emergencias. Los objetivos de celebrar esta jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de este medio. Nos encontramos en el municipio Francisco Linares Alcántara para inaugurar y activar la planta de concreto de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Es una de las modernas plantas de mortero húmedo que tiene la versatilidad de convertirse en producción de concreto para apoyar a los 12 corredores del estado de Aragua, para atender 110.000 familias priorizadas. Es la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, activando, fortaleciendo el motor número 10, que es el motor de la construcción. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos en casa. Nuestro embajador, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, ex brillantísimo canciller, correligionario, Roy Chatterton Matos. Hay un tema que no quiero dejar pasar.
te diré, voy al grano porque lo que importa es lo que digas tú, no quiero hacer una introducción. ¿Qué pasa con el canciller español que se ha referido en términos que mejor los calificas tú que yo a la situación acá? Por cierto, el apellido me suena parecido a aquel famoso Ángel de la Muerte, un teniente de navío torturador y secuestrador y desaparecedor de la época dictadura triste de militar. Argentina, ¿no? Pero no sé si es el mismo apellido, pero suena parecido. Suena parecido. Pero hay algo interesante. Este canciller español dice que los diálogos en Venezuela no pueden ser un esfuerzo sin límites. Es decir, que él sin consultarnos ya le está poniendo límites al diálogo en Venezuela. Y ¿sabes lo que me hace pensar? Y es que él está proponiendo una solución española. La solución española, en lugar de diálogos, es la guerra civil. A España le costó 1 millón de muertos. Del 36 a 1939 fue el prolegómeno de la Segunda Guerra. Exactamente. Además, ensayaron armamento allí los alemanes. Exactamente, especialmente sobre Guernica. Pero aparte de eso, abrió paso a una dictadura de 29 o 30 años. Esa es la fórmula que nos está proponiendo el canciller de España. Permíteme citar declaraciones del canciller español Alfonso d'Astiz. Comillas. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso d'Astiz, dijo hoy que en su gobierno están, comillas, muy preocupados, cierre de comillas, por Venezuela. Y advirtió, no puede extenderse sin límite el diálogo entre el ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición. Pero este señor no se dio cuenta que los derrotamos en la independencia. ¿Qué se pretende hablar como si fuera...? Además, algo muy interesante, perdona que te interrumpa, la experiencia militar de Venezuela, en las batallas siempre ganando con mucho menos soldados que la otra parte. Pero los barrimos del mapa en América. Espíritu, sí. Pero yo quiero llamarte la atención. Somos las únicas fuerzas armadas que al cruzar la frontera le dieron la libertad a 7 países que estaban bajo la férula del Imperio Español, ¿no? Pero hay de quien se atreva a meterse en este país porque se va a encontrar con lo que nosotros llamamos la guerra del pueblo. Pero fíjate algo bien interesante. Estudia quiénes son los acompañantes del diálogo, los acompañantes internacionales. Torrijos. Sí. Martín Torrijos, un país invadido varias veces por los Estados Unidos. Ernesto Samper, país hermano, por cierto, allá no, la oligarquía no nos llama hermanos nunca. Nunca. Nosotros sí llamamos hermanos. Un país hermano que viene sufriendo 200 años de violencia y 52 años de guerra irregular ininterrumpida. ¿No hay país más violento que Colombia? No. Fernández, el presidente de República Dominicana, un país invadido varias veces por los Estados Unidos, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, un país que sufrió la guerra civil más espantosa de Occidente en el siglo XX, más de 1 millón de muertos. Ellos, juntos, lo que quieren evitar es que en Venezuela ocurra lo que ocurrió en ellos, en sus propios países. Y sin embargo, tenemos aquí alguna gente que descalifica el diálogo, y cuando en todas partes del mundo, incluyendo las instituciones o los interlocutores más insospechados, apoyan el diálogo, pues el diálogo no recibe el apoyo de la oposición venezolana, y ahora, como vemos, tampoco es apoyado por el gobierno del Reino de España, que lo condiciona. Increíble. ¿Y aquí en qué queda esto? Porque parece que todo el mundo siente derecho y oportunidad que no dejan pasar de opinar sobre la situación en Venezuela. ¿Qué hay detrás de esto? Te diría una experiencia personal. Derrocar a Maduro. Tumbar a Maduro. Pero acabar además, con este proceso. Esa es definitivamente, y hacerle el juego a una oposición que se presentó a elecciones y no ganó. Fíjate algo interesante. Porque juraban que ganaban. No, la oposición nos ganó en diciembre del año pasado, pero fíjate, los políticos sabios aprenden de sus derrotas. Esta oposición nuestra no aprende de sus victorias. Y se empantanó totalmente, entonces confundió la gran oportunidad de legislar con la intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que es nuestro gobierno bolivariano, y no han podido, y ahora están inventando una que otra cosa, pretendiendo
dieron a imponer un referéndum revocatorio de manera extemporánea, metida de pata tras metida de pata, y no aprenden de sus victorias. Es algo asombroso. Me gustaría ingresar en sus pensamientos, a ver qué sale de allí. No lo digas. Concreción viscosa de todas las excrescencias humanas. ¿Quién fue que dijo eso en Cuba? ¿Contra quién? No, se me parece a Vamos a dejarlo ahí. a instituciones y a personas. Un poquito de café. Sí, yo disfruto enormemente el café venezolano. Además, el café es uno de los combustibles y elementos de inspiración del periodismo, ¿no? Sí. Sin el cigarrillo. Sin el cigarrillo. Sin el cigarrillo. Yo dejé de fumar hace muchos, muchos años. Empecé a fumar cuando era cadete de la Fuerza Aérea, ¿no? Y entonces aquello era el uniforme y la cosa. Y después nos dimos cuenta, porque cuando uno forma un piloto también le enseña mucho de medicina para conocer sus límites fisiológicos y para que la inversión que se hace en él no se pierda, ¿no? Y entonces cuando nos dimos cuenta que fumando estábamos a una altura en la que se carece de oxígeno, y que luego aparecen estadísticas que dicen que cada cigarrillo son 14 minutos.3 menos de vida. Y yo digo, bueno, si yo necesito oxígeno para volar a partir de determinada altura que está en los manuales, la voy a necesitar mucho antes si fumo. Y entonces aquella cosa del cadete fumando, eso, se acabó aquello. En todas las películas. No había una película de Humphrey Bogart. Uno se sentía más galán con un cigarrillo. Sí, y además ahora se sabe que las tabacaleras invirtieron millones, claro, decenas, centenas de millones de dólares para que en los libretos de las películas apareciera en un momento interesante, un personaje interesante fumando, mujer u hombre. Humphrey Bogart prácticamente no tenía una película donde no apareciera con un cigarrillo. No hay nada más incómodo que estar con una mujer en un momento muy romántico y muy íntimo y que ella tenga un cigarrillo en la mano. O que te lances a un apasionado beso y sientas el tabaquismo ahí. Guap. Y la cabellera y la vestimenta, sí. Mujeres del mundo, dejad de fumar. Nosotros nos olvidamos que estamos en un programa de televisión y hacemos tertulia al viejo estilo, como viejos cristianos de izquierda. Te cuento, mi primer cigarrillo lo fumé a los 7 años, fue un Lucky Strike. 8 años después comencé con Viceroy, como decíamos en Venezuela, y después más adelante, antes de graduarme de abogado, dejé el cigarrillo para siempre, hace muchos años. Yo en la escuela de la Fuerza Aérea empecé a fumar aquellos gigantescos polmos. Así eran larguísimos, sí. Lo recuerdo, lo fumé alguna vez, pero ocasionalmente. Cuando se perdió el respeto, ¿no? Porque recuerdo a un famoso general de la Fuerza Aérea que cuando recién venía a visitar a su familia con el uniforme, tú sabes, ya graduado y todo eso, y el padre lo vio desde media cuadra después y le gritó a un amigo que estaba con él: fulano, dale un sopapo a ese mocoso y túmbale el cigarrillo. Y el hombre ya estaba de oficial. Sí, mi recomendación, déjelo el cigarrillo por razones de salud, eso está bien, pero también sirve para algo. Porque es de las decisiones más difíciles que pueda tener uno en la vida, que dejar el cigarrillo. Si usted vence al cigarrillo, usted puede vencer cualquier obstáculo, gracias a su voluntad. Y así si lo hace, bienvenido al club. Así es. Ahora... Se convirtió en tertulia. Sí, estamos siempre como en los viejos tiempos. Pero la gente aprecia esa familiaridad. Sí, tenemos buena química y siempre queda algún mensaje. Con el público, sí. Dime, de los temas de actualidad, ¿cuáles te preocupan más que nos involucren a nosotros? Mi principal preocupación es el país. Antes mis afectos competían con el país como principal preocupación, pero desafortunadamente he sufrido muchas pérdidas familiares o amistosas o amorosas, entonces uno queda como algo solitario en medio de estas dificultades, pero eso al mismo tiempo te permite dedicarle más tiempo a la batalla por tu país, por tus ideales, por tus valores, por el proceso con el cual estamos comprometidos, con todas sus dificultades y sus altibajos. Esa es mi principal preocupación.
La otra preocupación, evidentemente, que afecta a mi país, pero afecta al resto del mundo, es la locura imperial. Porque es como una fiera herida que lanza sus zarpazos hacia todos lados y muchos pueden caer como ya han caído en medio de estas crisis de debilitamiento progresivo de la fiera imperial, es decir, de la dictadura imperial. El imperio es una dictadura que pretende inmovilizarnos, neutralizarnos, callarnos, explotarnos, succionarnos y eliminarnos. Además, te ponen como ejemplo eso, y allá nadie vota directamente por su candidato, y expresa la voluntad de querer votar por fulano, pero al final... Allá gana el que llega en segundo lugar. Es en segundo grado, es un colegio electoral el que decide. Se han robado elecciones como la de Bush Jr. con su hermanito gobernador de la Florida, ¿no? Sí. Se la robaron. Con un consejo electoral dirigido por una republicana en el caso de Bush, en el estado de la Florida. Así es. Y con una Corte Suprema de Justicia integrada en su mayoría por halcones, como lo llaman allá, es decir, gente de ultraderecha, que favorecieron al candidato Bush en contra del candidato Gore, que solamente tenía, creo que 3 o 4 votos en la Corte Suprema de Justicia. En la Florida hubo patrullas policiales que impedían que la población negra a última hora fuera a votar para poder garantizar eso. ¿Dónde hubiera negros registrados? ¿Perdón? ¿Dónde hubiese negros registrados? Sí, en los barrios donde los negros registrados para votar. Les impidieron ir a votar. Sí. Ancianos, negros, todo eso alteró, y la Florida decidió el colegio electoral. Y no mencionemos a los indígenas, a los nativos originarios, de los cuales nadie habla. Nosotros aquí votamos, yo quiero votar por fulano. Allá uno expresa una voluntad y es un colegio electoral el que decide quién va a ser el presidente. Eso no es democracia. Y además, cuando ya la gente está harta de guerra, aquel derrumbe de las Torres Gemelas, chicos, para poder justificar otra campaña internacional. Un acto monstruoso de terrorismo, pero que sirvió de excusa para lanzar la guerra contra otros países, y donde se han descubierto las tramoyas organizadas por la CIA para manejar la información que podría haber evitado la comisión del acto terrorista contra las 2 torres y la matanza de miles de gringos y de nacionales de otros países, incluyendo algunos venezolanos. Yo tengo videos, no es el caso mostrarlo ahora, pero lo hemos mostrado en cantidad de veces. Después de la Segunda Guerra, no había videos en esa época, voy a un tema previo. Un B-25, bombardero, cargado de combustible, se estrelló contra el Empire State, porque cruzó mal, se metió entre los edificios, no sabían qué hacer, se metió en un callejón de grandes rascacielos, y de repente allá tenía el Empire State, no podía activarlo. Se estrelló ahí. Uno de los motores, gran masa por inercia, cae por el ducto de uno de los ascensores, otro atraviesa todo, cae en el penthouse de otro edificio y le arruina el taller de pintura y la obra de toda una vida a un artista. Pero cuando tú ves esas Torres Gemelas, yo hice un curso, y en la época que me invitaban a Estados Unidos a hacer cursos, en la gran escuela de diplomacia de Occidente, la Fletcher School of Law and Public Diplomacy, la escuela de los Kennedy. Sí. Y entonces, al terminar el curso, líderes de todo el continente, líderes de opinión, íbamos a cenar, a almorzar, con una larguísima sobremesa y una gran colección de buenos vinos, en el restaurante que estaba allá arriba, en el tope de una de las Torres Gemelas. Cuando tú te veías allá arriba de eso, dice, esta mole es impresionante, no podías creerlo. Y que después venga un avión y le pegue, y que eso tumbe una de esas torres que estaba hecha a prueba de absolutamente todo, porque incluso se recordó aquel B-25 que pegó contra el Empire State cuando se diseñó. Y los videos te muestran que los pisos caen uno sobre otro, pan, pan, sí, pan, pan, pan. Eso es una demolición controlada. Eso no lo cambia nadie, está grabado, está filmado. Sí. Y eso justificó una guerra, chicos. Además... otra cosa, perdón. El edificio que controlaba y tenía el cerebro de todo lo que ocurría en las torres, que estaba como a 200 metros, también se incendia espontáneamente y se derrumba.
para ir a una guerra, chicos. Si hubiera sido un partido de fútbol, habrían ganado los Estados Unidos 1 millón de muertos contra 5 o 6 mil. Quiero decir, 5 o 6 mil soldados de los Estados Unidos muertos en combate en Irán, en Afganistán, etcétera, etcétera. Y el resto, musulmanes. O sea que no fue justicia, sino venganza. Además... Y continúa matando gente, bombardeando. O si no, hay cosas horrorosas que la gente no ve, inclusive aquí la prensa cómplice no lo publica. Soldados, infantes de marina orinando sobre cadáveres de guerreros musulmanes. Eso es el respeto al vencido, ¿no? Cultura, exactamente. Eso de honor al vencido de Sucre no es practicado en otras latitudes. Honor a los caídos, piedad para los vencidos. Me recordaba algunas cosas de viejo Artigas. Sí. Bueno, eran tiempos de caballeros, ¿no? También tuvo que morir en el exilio. Pero al menos llegó el chasque diciéndole, vengo a decirle que la patria es libre. Qué bonito. Y te digo algo. En esta, yo veo, con tu experiencia diplomática gigantesca, me da la sensación de que hay un plan maestro para cambiarle el mapa geopolítico a todo el Medio Oriente, ¿no? Ahora, en aquel curso que hice en la escuela Fletcher, no existía, estudiamos todos los lobbies, ¿no? El lobby de petróleo, íbamos a la Universidad de Texas. Negocio con el Pacífico, iba a la Universidad de California. El gran excedente agrícola que lo usa como argumento Estados Unidos, íbamos al norte, a la Universidad de Iowa. Y de pronto, desde luego después, al Congreso y a la recorrida de ritual por la Casa Blanca, ¿no? Ahora, yo no reniego de eso, fue una experiencia maravillosa. Era la escuela de los Kennedy, la Fletcher School of Law and Public Diplomacy. Primer presidente católico, viejo. Ahora, no olvides que a los dos Kennedy, progresistas para el espectro de los Estados Unidos, los asesinaron. Los dos. Los dos. Porque no los paraba nadie. No podían decir, te pagamos la campaña, ahora... Y ahora... gobierna para nosotros. Tiene razón. Y ahora CNN está haciendo reportajes especiales sobre historias de magnicidio en los Estados Unidos. Que están... como invocando alguna acción contra el presidente Trump. La soga en la casa del ahorcado. Porque Trump tiene todos los millones del mundo, se hizo solo, sabe que es líder, maneja como ejecutivo grandes masas de problemas y de dinero, sí, y no lo pueden controlar. Y no lo puede llamar ningún contribuyente a reclamarle el pago de la deuda. ¿Qué pasa ahora? Porque con este presidente parece que hay animosidades tremendas, ¿no? Sí. Lo grave es que aquí se conjugan sectores progresistas con sectores fascistas de los Estados Unidos. El fascismo es una nueva marca del Partido Demócrata de los Estados Unidos, hechura de la familia Clinton. No es el Partido Demócrata de Sanders, no, que responde a esa vieja cultura norteamericana, judía, de izquierda, de progresismo. Lo que quedan ahora son rezagos. Mira, Casa Blanca no registra supuesta conversación de Juan Manuel Santos con Donald Trump. ¿Sabes algo de esto? No. El presidente Juan Manuel Santos aseguró hace pocos días que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que habrían pactado una reunión en Washington en los próximos días, según la información registrada por los medios de comunicación. La supuesta llamada habría tenido una duración de 20 minutos. A pesar de lo anterior, la Casa Blanca no realizó ningún pronunciamiento sobre esta supuesta llamada. Sin embargo, sí publicó un comunicado de prensa haciendo referencia a que efectivamente hubo una llamada de Washington y Bogotá, pero que fue entre mandatario colombiano y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿Están jugando esto? Mi experiencia me recomienda no hablar de ese tema. Bien, como tú eres el canciller por excelencia, me guío por tu consejo. Ahora, fíjate esto, Odebrecht, la tristemente super compañía, presidente colombiano Juan Manuel Santos habría recibido $1 millón para su campaña. El caso de la corrupción de Odebrecht sigue causando estragos en la política en la región y esta tarde el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, reveló que parte del soborno pagado por Odebrecht
en su país llegó a la más reciente campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Los medios de Colombia indican que el fiscal general afirma que el dinero que recibió el excongresista Otto Bula, quien fue uno de los primeros intervenidos por el caso Odebrecht en ese país, $1 millón, fue entregado a la campaña de Juan Manuel Santos para su reelección 2014. ¿Tiene segunda opinión de esto o le damos base por bola? No, yo no puedo olvidar que el antichavismo brotó en Perú con la presidencia del señor Toledo, quien sentía una gran antipatía por Chávez. El Cholo Toledo. Sí, pero también en Chile, a propósito de la Chávez, en Chile yo recuerdo que el presidente Lagos, que presidió el gobierno, que se metió hasta los tequeteques en la conspiración para derrocar al gobierno del presidente Chávez, lo miraba a él como gallina que mira sal. Igual pasó con Toledo, fue una relación difícil desde el principio y terminó junto con otros expresidentes que cuando no ladrones, asesinos, firmando manifiestos para propiciar el derrocamiento en su momento de Chávez o en este momento la desestabilización del presidente Maduro. Ya que hablaste de Chile, aquí he mostrado hasta el cansancio el libro de la ITT de Chile, ¿no? La International Telegraph and Telephone, que fragó todo el golpe contra Allende. Y en ese libro dice, lo primero que le hicieron para que se enojara a la población fue desaparecerle el papel higiénico y las toallas sanitarias. Después fueron por los alimentos. Y los cosméticos, sí. Y los cosméticos. Los productos de higiene. Sí, los de higiene. Y entonces después están los cables transcritos, ¿no? Tenemos que ayudar a que el diario tal tenga anuncios, porque la gente ya no lo compra y ya no van a poder pagar los sueldos de su plantilla de periodistas. El caso del Nacional. Nacional, que fue mi escuela cuando lo dirigía Uslar Pietri y yo pateaba todos los cerros de Caracas. Allí aprendí yo buena ortografía cuando niño. Eso se acabó. Se acabó. Bueno, cuento contigo para que me digas, hay una noticia que está sonando ahí internacionalmente. Presidente Maduro a la CNN, fuera de Venezuela. ¿Qué te dice eso? No, yo no puedo interpretar lo que quiso decir el presidente. Lo que sí puedo decir es que CNN es un factor de desestabilización. Ahí hay una mafia de cubanos anticastristas dirigido por una señora de apellido Hudson. El nombre suena inglés, pero es cubana. Y tiene personajes como la señora Patricia Yaniot, que está buenaza, pero es siniestra, y ha hecho todo lo posible por hacerle daño a nuestro país. Otro personaje que ya no está allí, llamado Luis Carlos Vélez, que inclusive trató alguna vez de inducir a la señora Bárcena, directora general de ay, Dios mío. De la que sea. Director, sí, de lo que sea. Dile el mensaje. Tratar de inducirla a hablar mal de Venezuela y la señora le respondió, la CEPAL, y la señora le respondió con una serie de cifras que evidenciaban el inmenso progreso social de Venezuela, pero eso está controlado por una mafia, pero también en Colombia, RCN, Radio Caracol y otras emisoras controladas por las tres grandes familias, que son los Santo Domingo, los Sarmiento y los Ardila Lule, y que tienen ya 18 años haciéndole daño a Venezuela, difamándonos, presentando información negativa. Uno de los principales actores es una señora de apellido Gurizati, creo. Sí, y a veces me extraña que las autoridades colombianas no hayan hecho nada, no para parar la información, la noticia, sino para parar la difamación y la siembra de odio, porque ese sector sanguinario de la oligarquía colombiana pues ha sembrado de prejuicios y de odio antivenezolano a un segmento de la población colombiana. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de... La última vez que incursionó la hermosa Patricia Yaniota por acá,
se orientó en vivo con un panorama de Caracas y de pronto cambió la ubicación y se colocó a transmitir demasiado cerca de esta planta televisiva cuando se sabía que podía haber algún intento de dañarnos. Estaba muy tensa la situación y yo le digo, mire, ustedes están, congelo la imagen, le digo, ustedes están transmitiendo al sur, sur-oeste, a menos de 200 metros de donde está esta planta televisiva. ¿Por qué? El contraplano que usted tiene aquí es el edificio ICOA y el ICOA Urú. Este otro que está enfrente con la calle B es el San Remo, todo el ladrillo visto. Y justamente aquí está nuestro canal. ¿Por qué ustedes ahora usan este contraplano? Y eso no es casualidad. ¿Saben algo que nosotros no sabemos? ¿Será que seremos objeto de algo? ¿O esperaban ver las columnas de humo? Esa misma noche la montaron en un avión y se la llevaron para Estados Unidos. Alguna vez me dijeron que le habían dado la primicia de las guarimbas. Y eso ha pasado también con otro enemigo nuestro, que es tiracoñazos, la hora lo permite. Ah, sí. Fernando del Rincón. Fernando del Rincón, el que le pega a las mujeres. No sé, esa es su vida privada, en eso no me meto, aunque más de uno de ellos... Entonces estoy mal informado, a lo mejor le pega a los hombres, ¿no? No tengo idea. Lo que sé es que agrede a los entrevistados cuando no son de su gusto. Ajá. Bueno, esa noche, cuando dijimos eso, Patricia Yeñón te estaba usando un contraplano directo a la zona donde estaba el canal. ¿Qué iba a pasar con este canal y qué esperaban ver a esa distancia? Esa misma noche lo metieron en un avión y se la llevaron. Conozco CNN, yo estuve allá porque cuando hice ese curso finalizó con una visita a CNN, el gran edificio CNN, es un hotel, centros comerciales, oficinas, CNN, sí, pero lo que ocupa a CNN Español es una esquinita del piso 5, ¿no? Ahora, ¿por qué le han declarado la guerra al presidente Trump? Interesante, porque Trump no se deja gobernar, será por los medios, porque tiene un editorial propio. Puede ser. Porque los viejos factores de poder, es decir, los lobbies no pueden controlarlo. Tiene dinero, tiene posicionamiento. Puede pagarse sus almuerzos. Se paga su almuerzo. Sí. Tenemos unas fotos que queríamos mostrar, ¿no? Rápidamente, señor director. A ver, muéstrenos qué tenemos aquí. Mi primer liqui-liqui, mi padre Musiu me indujo a usar el liqui-liqui para mi primera comunión. Así que no es que estás en pose telúrica. No, Siempre eso es para darle fuerza a mi... Eso es como embajador en Londres. Fue en Londres el lugar de la etiqueta real con liqui-liqui, representando nuestro vestido tradicional. Eso es presentando credenciales al presidente Andrés Pastrana. Ajá. Y hay otra más, a ver. Estabas con un personaje... ¿Con qué Falta todavía. Eso es con el presidente de Francia. Ajá. Jacques Chirac, cuando le presenté credenciales. Avec le liqui-liqui tropical. O sea, para mí el liqui-liqui no es una moda, es parte de mi cultura. Galán, ¿y esa dónde era? Esa fue en Londres, en el despacho del embajador de Venezuela en Londres. Me faltan varias, yo presenté en África, en México y además estuve en algunas festividades donde la anfitriona fue la reina Isabel II, pero lo hago para ayudar a esta promoción que está viniendo desde las alturas del poder en Venezuela, porque creo que es una prenda elegante, de buena calidad. Muy tropical. Y que cuiden que se arrugue, porque si no se arruga no es de buena calidad. Muy bien. Hemos vuelto a nuestras raíces. Tejidos nobles. Cualquiera diría, ¿es un traje mao? No, es el tradicional y telúrico liqui-liqui venezolano. Tampoco es indio de la India. Cerramos este dossier que, como de costumbre, cuando lo tenemos con nuestro correligionario, porque los dos pertenecemos a la izquierda cristiana, Roy Chatterton Matos, se vuelve el tiempo corto. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y que los mensajes hayan quedado. Y cuántas cosas no hemos dicho porque se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Volveremos... Gracias. Ahora sí que te costó. Volveremos en la próxima oportunidad a compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo y todo aquello que ocurra de interés periodístico en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí finaliza Dossier, en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero con el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo.
Disponga usted de las cámaras, señor director.